Hola, soy Nicolás Escobar, soy uno de los dos ayudantes de este ramo y a continuación desarrollaremos lo que es la ayudantía número 2 de análisis cuantitativo. Y bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que por favor los que están complicados con el asunto del horario nos escriban, nos digan más o menos qué días van a tener problemas, porque si no van a tener que dejar solamente el día viernes para poder desarrollarlo. Y respecto a lo que es la ayudantía, vamos a hacer dos ejercicios. Uno se aboca principalmente a lo que es el teorema de Bayes. Y el segundo ejercicio es un árbol de decisión donde vamos a ver distintas probabilidades y cómo completar todo el cálculo que conlleva realizarlo. A continuación vamos a ver el primer ejercicio. Una empresa llamada 5W, que abastece a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Salud, CENABAS, tiene opción de lograr un buen proyecto para ellos, a lo cual se postula a través de una oferta pública. El gerente de proyecto sabe que normalmente los proyectos de licitación, valga la redundancia, tienen un 50% de posibilidad de adjudicárselo, si postulan en base a la experiencia previa. Luego de pasar el primer proceso de captación de la central, a la empresa se le solicita profundizar a mayor cabalidad su información, con los requerimientos y condiciones de la licitación, tanto como calidad, cantidad de elementos a producir y su requerimiento mensual para la central. Según datos que la empresa ha recompilado con otros licitantes, cuando Cenabas pide más datos, un 75% de las licitaciones son adjudicadas y un 40% de las licitaciones son rechazadas. Bueno, ya sabes las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad previa de que 5W gane la licitación sin considerar que le pidan o no más información? Y apunto a lo que es la situación inicial. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad condicional de que me pidan más información dado que la licitación será adjudicada finalmente? Y calcule la probabilidad posterior de que la licitación sea adjudicada dado que a 5W se le solicitó más información. Bueno, lo que sugiero inicialmente es enfocarse en estas dos cosas, en estos dos puntos, que es definir las variables y también las variables, las segundas variables. ¿Por qué? Normalmente uno, si no define bien en una etapa inicial lo que son las variables, suele uno poder confundirse. Entonces, en este caso vamos a definir a como adjudicarse la licitación y a R perder la licitación. Como señala el texto, lo vamos a después definir cómo es el orden ideal para dar una respuesta como más o menos al profesor le gusta. Y también tenemos lo que serían los segundos eventos, sería I, pedir más información que la fase previa, y AN, que sería no pedir más información que en la fase previa. Y lo que señalo ahí abajo, enseguida lo vamos a explicar con mayor orden. Bueno, para la respuesta de la pregunta A, les sugiero analizar el texto. ¿Por qué? Normalmente uno puede enfocarse solamente en los datos, pero hay que ver algunas palabras claves. En este caso, el gerente de proyectos sabe que normalmente los proyectos de licitación tienen un 50% de posibilidad de adjudicárselo. Aquí estamos hablando de lo que es una información previa. Es por ello que cuando nos dicen cuál es la posibilidad o el porcentaje de que ocurra este hecho, es un dato que ya tenemos preexistente. En este caso sería un 50%. Y bueno, les sugiero que coloquen las dos respuestas y para que así después no se confundan. Y al profe más o menos le gusta este tipo de respuestas que yo diga en texto. Por ejemplo, sin pedir información adicional, se sabe que la probabilidad de que 5W obtenga la licitación es de un 50%. Y ahora veremos la pregunta B. Bueno, en este caso nos están pidiendo cuál es la probabilidad
de que sea aceptado dado que se le pidió más información. A esto se refiere que poder identificar bien en el texto. En este caso dice cuando la CENAVAS pide más datos, es decir, que me van a pedir información, dado que me van a aceptar, es de un 75%. Aquí, bueno, dejo enmarcado la diapositiva, es la forma correcta de indicarlo. La probabilidad condicional, dado que me piden más información ya que voy a ser aceptado, es de un 75%. Y por complemento sacamos que la probabilidad de que no me pidan información, dado que va a ser aceptado, es de un 25%. Y a su vez, acá en el texto, cuando aparece un 40%, me dicen que me piden más información, dado que voy a ser rechazado. Y por complemento, no me piden información, dado que voy a ser rechazado, es de un 60%. Les sugiero siempre colocar la respuesta, aunque suene un poco majadero, de esta forma, en textos, no solamente dejar los datos. Bueno, y la C. Nos piden cuál es la probabilidad de que sea aceptado, dado que me piden más información. Como el planteamiento me indica, lo correcto es desarrollar el teorema de Bayes. Acá voy a añadir todos los valores o todas las probabilidades que requiero para poder llevarlo a cabo. Y en este caso, como estamos hablando de dos fases, vamos a aplicar el teorema de la teoría, pero en dos fases. Bueno, acá tenemos en la presentación cómo es el desarrollo del teorema, que no se les vaya a olvidar, que cuando yo planteo las dos variables, después dentro de la misma fórmula son al revés. Y ahora paso a hacer el desarrollo. Acá está el teorema cuando son dos fases. Y les sugiero, coloquen todo el procedimiento, paso a paso. ¿Por qué? Normalmente uno se puede equivocar al desarrollar las probabilidades. En este caso tengo la probabilidad de A y la probabilidad de I dado A, y uno puede rellenarlo de mala forma. Entonces, si el profe ve sus procedimientos o ustedes lo revisan después, se les va a hacer más fácil. No pasen directamente de rellenar al dato final. En este caso, la probabilidad de que sea aceptado dado que me pidan más información es de un 65,22%. Entonces, acá podemos ver que la probabilidad de que sea aceptado era de un 50%. Y la probabilidad de que me pidan información o no me pidan información genera una segunda línea de probabilidades. Pero en este caso, como lo voy a ver de una forma inversa, que me pidan información, dado que voy a ser aceptado, o que no me pidan, o que me pidan información, dado que va a ser rechazado, tengo que ver la posibilidad general de que esto se desarrolla. Y ahí es donde me da el 65,22%. Siempre tienen que entender que las palabras claves del texto son las que nos van a decir cuáles son los elementos que uno va a requerir responder o yo desarrollar. Así que aquí sería el desarrollo del primer ejercicio. Hay que tener ojo de que muchas veces te pueden dar otros datos para llegar a las probabilidades condicionales o una probabilidad posterior. En el ejercicio número 2, usted trabaja en una empresa agrícola que se especializa en la cosecha de la palta, a lo cual se sabe que para tener un buen tamaño del producto se requiere un cierto grado constante de riego. La empresa le da a usted la labor de generar una relación entre estas dos variables probabilísticas, asumiendo que A es tener una palta grande y B tener un buen riego, por lo que su informe deberá contener como objetivo general un esquema completo de ello, un árbol de decisión. De manera inicial le entregan que la probabilidad de tener palta de buen tamaño es, la probabilidad de A, es 89 partido en 251. La probabilidad de no tener un buen tamaño y tener un buen riego es de un 11 partido en 251.
Y la probabilidad de tener un buen riego, dado que tengo una buena palta, es de un 79 partido en 89. Nos piden desarrollar completamente el árbol de decisión, indicando todas las probabilidades simples, conjuntas y condicionales. Como dije anteriormente, partamos primero definiendo y complementando cuáles son los elementos que van a constituir nuestro árbol. En este caso tenemos que la palta se define como una palta en buen tamaño, se define como A. La palta fuera del tamaño es A raya. Un buen regado se define como B. Y el mal regado como B raya. Yo sugiero inicialmente que hagan un bosquejo o planteen primero el dibujo de la lógica que se va a tener en el ejercicio. No es necesario que lo hagan dos veces, pero normalmente bosquejen primero una idea para poder desarrollar el ejercicio. Normalmente algunos llegan y hacen solamente el cálculo y al momento de traspasarlo se pueden equivocar. Entonces, como experiencia les puedo decir de que primero entiendan el ejercicio de manera de qué elemento va a implicar a otro antes que solamente abocarse a lo numérico. En este caso, sabemos que en la etapa inicial nos entregan algunos datos y vamos a ver que en un comienzo me dan la probabilidad de tener una palta en buen tamaño. Por complemento, yo sé que puedo sacar la probabilidad de no tener una buena palta, dado que como vimos anteriormente en el árbol inicial, debo completar la probabilidad completa que sería 1. Es por ello que acá sacamos la probabilidad de no tener una palta en un buen tamaño, que sería 162 partido en 251. Luego, nos indican cuál es la probabilidad de, dado que tengo un buen riego, voy a tener una buena palta. En este caso, nos dicen que es 77 partido en 89. Y por complemento, puedo sacar de que la probabilidad de que yo no tenga un mal riego y voy a tener una buena palta va a ser de 12 partido en 89. Aquí solamente vamos a complementar los valores, porque sabemos cómo se manejan las cantidades dentro de un árbol de decisión. Siempre acuérdense de eso, que la suma de las probabilidades en las ramas tienen que dar 1, que suele uno confundirse en ello y pueden tener algún problema. Luego, nos dicen que la probabilidad de no tener una buena palta y a su vez que tenga un buen riego es de 11 partido en 251. Pero nosotros sabemos que tenemos que sacar la probabilidad condicional para poder complementar todos los datos del árbol de decisión. Y nuestra interrogante sería, ¿cuál es la probabilidad de tener, dado que tengo un buen riego, no voy a tener una palta en buen tamaño? Y tenemos que saber cómo se desarrolla esta probabilidad conjunta o la probabilidad condicional, que sería esta fórmula, que bueno, ya todos la saben, y no hay que tener ojo con las posiciones de la probabilidad de A o A negada que se van generando en las fórmulas. En este caso, bueno, como también lo expliqué anteriormente, tenemos que idealmente hacer el desarrollo del ejercicio para que no se vayan a confundir. Acá reemplazamos los valores que ya los tenemos anteriormente y nos da que la probabilidad de que dado que tenga un buen riego, no va a tener una buena palta, es de 11 partido en 162. Y por complemento, como ya lo hemos dicho anteriormente, voy a tener que la probabilidad de que dado que no tengo un buen riego, no voy a tener una buena palta, es de 151 partido en 162. Entonces con ello tenemos todas las probabilidades condicionales que requiere el ejercicio. Pero también nos pedían las probabilidades conjuntas. Y aquí les sugiero a ustedes desarrollarlo, porque en nuestro caso
por el planteamiento, ya teníamos el primer juego de datos, que era 11 partido en 251, y luego podemos completar todas las siguientes, que se usa el mismo reemplazo que se hizo anteriormente, y así ustedes lo pueden desarrollar y analizar en base al ejemplo. Y finalmente colocamos los valores que ya hemos resuelto anteriormente y los colocamos dentro de la gráfica del árbol de decisión. Aquí les sugiero dejarlo igual ordenado para que no se vayan a confundir y se analicen bien cómo se complementan los valores, y si no los suman van a dar 1, igual que las probabilidades conjuntas, que todas las 4 sumas me va a dar 1. Y eso ha sido la ayudantía, no es muy larga porque no quisimos que tuvieran tanta carga, y les recuerdo que el primer ejercicio es muy similar a lo que hubo en un control anterior. El profesor suele ocupar ejemplos que pueden, ejercicios, perdón, que pueden ser algunos sencillos y otros más fáciles. Como recomendación les digo, hagan los quiz que el profe hace en clase y les da la opción de después subirlo. Las décimas son una buena herramienta para tener una buena nota después en sus pruebas, y también les sirve para ir reforzando. Además, les sugiero mandar sus dudas al foro. Mientras más dudas tengan, nosotros se las vamos a resolver, y la idea es que hacerlas por el foro para que queden públicas y sus compañeros también las puedan tener como un respaldo en caso que también tengan dudas. Y eso, chicos, no duden en consultarnos cualquier cosa y estamos a su completa disposición. Buena semana.